día de descanso, y voy a presentaros a Humberto Francisco Mendoza Ruiz de Zuazo, de un toquerazo. Vive en el Paseo de San Roque 38, ¿cuánto puede decir? Sí, claro que sí, en su casa. Biografía breve. Nacimiento y familia. Managua, Nicaragua, en 1967, de madre española y padre nicaragüense. Falleció en junio del 2017, fundador del Seguro Social de Nicaragua. Vive en España desde 1976 y en Ávila desde el 2007. Casado y con una hija de 14 años. Estudios y méritos profesionales. El Colegio Pedagógico de Managua, la SACI, desde preinfantil hasta bachillerato. Cursó primer año de medicina en la Universidad Autónoma de Nicaragua en Managua. Por obtención de becas concedidas por el gobierno español, continuó en mis estudios de medicina y cirugía en la Universidad de Navarra, licenciándose en 1992. Buena universidad. Tiene el título de doctor en medicina y cirugía por la Universidad Pública del País Vasco en el año 2003. Obtención de plaza en propiedad con carácter definitivo en el Hospital Santiago Apóstol Vitoria y posteriormente en el Hospital de Basurto Bilbao. Obtención de plaza en propiedad con carácter definitivo en el Complejo de Asistencia de Ávila desde 2007, donde ejerce en la actualidad. Máster en enfermedades autoinmunes por la Universidad de Barcelona en 2014. Máster en insuficiencia cardíaca por la Universidad Luis de Victoria. Actualmente desarrolla un máster de prevención secundaria en cardiología e insuficiencia cardíaca por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Ha sido profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad Europea de Madrid, miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna, miembro de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, miembro del Grupo de Trabajo en Insuficiencia Cardíaca, Enfermedades Autoinmunes en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad de Medicina Interna, miembro de las comisiones de formación y farmacias del Complejo de Asistencia de Ávila, coordinador provincial del Programa Asistencial de Insuficiencia Cardíaca, coordinador de información del Servicio de Medicina Interna, presidente de las jornadas periódicas de enfermedades tropicales del inmigrante y del viajero y de enfermedades minoritarias. Tiene más de 100 publicaciones y comunicaciones en revistas médicas nacionales e internacionales. Ha sido también ponente y moderador de mesa en varios congresos nacionales y regionales. Ha sido investigador principal en dos proyectos de investigación médica en insuficiencia cardíaca en Victoria y ha sido investigador de apoyo en proyectos del Gobierno de Navarra, en su cargo residentes de la especialidad de Medicina Interna. Miembro de la ONG Proyecto Cultural y Solidaridad, que ha financiado 3 proyectos en Nicaragua, uno de ellos con financiación íntegra de Casa Rural en la población de Todas Rivas, con nombre Montes de Ávila, colaborador de la ONG Plazas de España. Me perdonan, y es que mando un teléfono nuevo y no lo usa. Colaborador, miembro de la Junta Directiva del Grupo de Observadores Astronómico de Ávila, miembro del equipo técnico del proyecto europeo NACI y protección ante la contaminación, miembro de la Asociación de Aeromodelistas Abulenses, la sombra del Ciprés, profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales SEI, esta casa del ejército, pero la habitabilidad que tenemos nosotros ahora. Profesor de la Universidad Humanística de Nicaragua, profesor del Máster de Literatura para Estudiantes de Contabilidad, Derecho y Psicología. Ha sido propuesto como miembro numerario de la institución Gran Duque de Ávila, institución cultural de la Diputación de Ávila, promotor del hermanamiento entre las ciudades de Ávila y Rivas en Nicaragua, en base a la historia de encuentro y diálogo entre el capitán abunense Gil González Dávila y cacique. Cuenta con el aval de las siguientes entidades
y universidades, Humanísticas de Nicaragua, Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid, Asociación de Novelistas Abulenses, Las Sombras del Ciprés, la Asociación de Artistas Cipreses, Álvaro Urtecho, que es una ONG, y Proyecto Cultural y Solidario del Club Rota de Ávila, Diputación de Ávila Historia, que ha navegado más allá del Darién en busca del estrecho de Ávila a Nicaragua, Historia del Encuentro. Editorial Círculo Rojo, en enero de 2017. Está bien, ¿eh? Tenemos una concomitancia. Yo cuando salí del seminario fui destinado a Santa María de la Alameda y fui destinado como, diríamos, su párroco, dentro de lo que se llama Pegarinos, el párroco, ¿no? Y Mióvaro. Puso un cinadín, una estatua que sigue todavía, y yo que sigo vivo. Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Después de leer el currículum, diga de qué vendrá a hablar este hombre, ¿no? De medicina, de hermanamiento entre los pueblos, o de qué. Y nos vamos a quedar con lo primero. Te lo digo. Ah, sí. Bueno, cualquier cosa que esto. ¿De dónde nací yo? ¿Y por qué estoy aquí? Realmente el tema que me habían propuesto inicialmente era otro, ¿no? Íbamos a hablar del hermanamiento entre los pueblos, un proyecto muy interesante que estamos desarrollando desde Ávila y desde Nicaragua en un intento de unir municipios en torno a una historia de diálogo y de encuentro. Pero la actualidad, desgraciada, porque cuando hay levantamientos y muertes, por mucho que sea un pueblo pidiendo justicia y libertad, no es nada agradable, pero es algo que desafortunadamente pues, es de rabiosa actualidad. Entonces, desde la propia CEI me plantearon un cambio de ponencia que pensaban ellos, y espero que sea así, pueda resultarles interesante en cuanto a algo que es un drama en mi país de origen, y que probablemente hay gente joven aquí, no se pueda entender muy bien si no tenemos todos los personajes vistos desde una perspectiva histórica a lo largo del tiempo. Si no les importa, me van a permitir levantarme, prefiero estar cerca de ustedes, y si hay cualquier problema, interrupción, ganas de comentar, porque yo creo que esto, lo interesante es que en base a la presentación que yo vaya haciendo, vayamos comentando, porque un tema muy importante aquí es un pueblo bisemanal, y desafortunadamente una policía tiene que dispararle al pueblo porque un gobierno le obliga a disparar al pueblo. Y yo creo que son temas tristes, desafortunadamente de una actualidad que ocurre en Latinoamérica y seguramente en otras partes del mundo, y que me imagino que es un drama para muchos policías en este caso, de tener que llegar a estas consecuencias. De por sí, hablando antes con un compañero de aquí que comentaba que muchísimos policías han llegado a hacer esta barbarie y están encarcelados, están detenidos por haberse negado a disparar. Y en algunos pueblos se pusieron del lado de los manifestantes. Toda esta situación pues todavía sigue en Nicaragua presente y activa, y la idea que tengo yo hoy de comentarles es del por qué. ¿Por qué está pasando esto en Nicaragua a día de hoy? Y el primer personaje que hay que tratar, que seguro que a alguno le suena, pero a muchos no, es Anastasio Somoza. Somoza representa el final de una dictadura de derecha en Nicaragua, que estuvo cerca de 40 años, y que esa dictadura generó un levantamiento popular con una guerrilla de izquierda, pero no claramente decantada en aquel entonces en el marxismo-leninismo, y apoyada y unida a un movimiento popular unificado de empresarios, de sindicatos, que llegó al derrocamiento de la dictadura.
Y cuando cae Somoza, en el año 1979, hay una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que unificaba todos los sentimientos de la población nicaragüense y que tenía la encomienda de reconstruir el país y de establecer una democracia. El comandante Ortega, pues el que está a la izquierda, que es el que gobierna hoy Nicaragua, y los otros 4 que en ese momento eran colegas, amigos, compañeros de ilusión, de hacer una revolución justa e intentando restablecer un poco la dignidad en el país después de 40 años, pues ninguno de ellos actualmente está con el gobierno de Ortega, todo lo contrario. Todos ellos, de una manera u otra, se han opuesto a la utilización y apropiación de parte de Daniel Ortega de la revolución y de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. El siguiente a Daniel Ortega, Alfonso Robelo. Este señor rápidamente vio que el gobierno de Nicaragua en ese momento estaba siendo secuestrado y utilizado en todas las facetas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que era la guerrilla que había llevado una parte importante, evidentemente, de la insurrección contra el gobierno. Él se pasó a la oposición y posteriormente se pasó a un movimiento armado contrarrevolucionario. La señora del medio, Violeta Chamorro, fue una gran opositora al régimen de Ortega y se consiguió por primera vez en muchos años, y desafortunadamente ya no lo es así, unas elecciones libres que generaron una derrota electoral de parte de Ortega en el año 1990. Esa es la señora del medio. El de al lado, Moisés Hassan, era un miembro de izquierda revolucionaria radical, pero se ha apartado totalmente de la línea de Daniel Ortega por considerarlo que había traicionado a la revolución y a los ideales revolucionarios. Y quizá os suene un poquito más, el más hacia allá, el de la camisa por fuera, típica latinoamericana, que es Sergio Ramírez, que le acaban de dar el premio Cervantes, hola, buenas, de parte del rey de España hace un par de semanas. Y que Sergio Ramírez, que en ese momento es miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, ha dedicado su premio a las víctimas actuales del gobierno de Ortega, de una matanza que ha habido hace unos 15 días, el 19 de abril, un poco más, contra los estudiantes que se manifestaron. Y lo que les decía antes, hubo un adueñamiento de la revolución por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La revolución dejó de ser una unidad, dejó de ser un sitio de encuentro y pasó a ser propiedad de un partido político, ya una guerrilla transformada en partido político, que se alineó en torno al mundo cubano, la revolución cubana y a la esfera de la Unión Soviética, que en aquellos entonces estaba. Estos son los comandantes de la revolución. Daniel Ortega está el tercero por la derecha. De esos 9 comandantes hay 2 que han fallecido ya. Y actualmente, a pesar de que eran sus compañeros de armas, a pesar de que eran de la ideología del Frente Sandinista de Liberación Nacional, realmente solo queda uno de ellos aliado de Ortega, que es Bayardo Arce, aquel que parece que tiene una coleta, el cuarto por la izquierda. Es el único comandante que actualmente, uno de los hombres más millonarios de Nicaragua, como el propio Daniel Ortega, se ha hecho unas casas en las playas de manzanas y manzanas de superficie, en un recinto privilegiado que se llama El Velero, a unos 70 kilómetros de Managua, y es el hombre que le ha quedado como recordatorio de aquella época revolucionaria. El resto de los comandantes no están con él. Hay muchas figuras conocidas que igual a algunos de ustedes les suena, ¿verdad? Sobre todo los que pueden tener una edad parecida a la mía. Ernesto Cardenal era un poeta, ministro de los sandinistas, que el propio Juan Pablo II le regañó, ¿verdad? Y aparece cantándole las 40 con un dedo, ¿no? Diciéndole: no me gusta que estés aquí con la revolución.
con Daniel Ortega de espectador. El padre Ernesto Cardenal, que ya tiene muchos años, pero está vivo, es un gran oponente actual al frente a Ortega. Sergio Ramírez, hemos hablado ya. Yoconda Belli, una poetisa muy conocida y querida en Nicaragua y que también es conocida aquí en España. Carlos Mejía Godoy, que igual a algunos les suena, los Palacahuina, canciones folclóricas de Nicaragua que se hicieron populares en España porque estuvo aquí durante muchos años, entre ellos los Perfumes Mujer y Claro Miro el Yajo y muchas cosas, ¿verdad?, de los que pintamos canas ya, nos podemos ir acordando. Carlos Mejía Godoy es una persona absolutamente importante para el Frente Sandinista porque era el músico de ellos, era el que creó el himno del Frente Sandinista, el que creó todas las canciones revolucionarias y el que hizo la Misa Campesina, que igual algunas veces algunos nos han escuchado, ¿no? Junto con Ernesto Cardenal, letra de Ernesto Cardenal, música de Carlos Mejía Godoy. Carlos Mejía Godoy es una de las caras más visibles en contra de Ortega actualmente. Le ha denunciado por utilizar sus canciones en la actualidad, aunque eso da igual en Nicaragua, denunciar al gobernante pues no tiene mucho futuro, pero al menos moralmente él dice a los cuatro vientos que no quiere que sus canciones sean utilizadas por el régimen y actualmente hace canciones a favor de los estudiantes, a favor de la lucha cívica en contra del régimen de manera bastante activa. Y Bianca Jagger, bueno, es un personaje de los derechos humanos internacionales, nicaragüense también, y conserva el apellido de su marido Mike Jagger, del grupo de Rolling Stone. El comandante, bueno, arriba me quedaba por comentar el comandante Cero, que también fue un personaje conocido, y la comandante 2, que fueron en los años 70, en los finales de los 70, hicieron una toma de la Asamblea Nicaragüense, controlada por Somoza, y tuvo una repercusión internacional, y esa repercusión internacional llevó en cierta manera a Somoza a arrinconarse más hasta provocar su caída en el año 1979. La comandante 2 está totalmente en contra de Ortega. El comandante 0 fue de los primeros que se opuso a Ortega, se fue a crear una contrarrevolución y posteriormente, viviendo ya en la pobreza más absoluta, recibió el abrazo del oso de Ortega y lo ha vuelto a incorporar, millonario también ya, al grupo afín a Daniel Ortega. Una ida y vuelta del comandante 0 a la contrarrevolución, a lo más radical que puede ser oponerse con las armas a un gobierno, pero ahora se han vuelto a aliar probablemente por una situación, ¿verdad?, de miseria y caída libre del comandante 0 en los últimos años. Y por lo tanto vivimos una guerra fría en Nicaragua en los años 80, éramos parte de la Guerra Fría. Estaban los soviéticos y estaban los americanos armando la contrarrevolución y los soviéticos armando el ejército sandinista, Ejército Popular Sandinista, creado por el hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega. Ustedes pueden ver allá en la Casa Blanca los líderes de la contrarrevolución, como Robelo ya, que fue miembro de la Junta de Gobierno, el ejército de la contra, y en el medio a Reagan, con los líderes de la contrarrevolución, entre ellos una señora que se llama Susana Feberrey, contrarrevolucionaria de derechas, que ahora es amiga de Ortega. En mi país nunca se sabe muy bien cómo termina la gente. La contrarrevolución termina con Ortega, los guerrilleros terminan contra Ortega. Es difícil a veces entender todas estas jugadas, ¿no? Difícil si queremos entenderlo ideológicamente. Si queremos entenderlo por el bolsillo, por el interés, por las aspiraciones burdas de querer participar en el reparto de los bienes del Estado y aprovecharse de lo que llamamos en Nicaragua la piñata, ¿no? Conocen la piñata mexicana, esas que golpean los niños con un palo, ¿no? Lo que se ha vivido en Nicaragua de usurpar de una manera extrema e indecente los bienes del Estado. Por lo tanto, el que un ultraderechista ahora esté con Ortega o que uno de izquierda esté en contra, pues no hay que ubicarlos entre izquierdas y derechas, sino en oportunismo. Llegó en el año 1990
Daniel Ortega llevaba 11 años en el poder. Sergio Ramírez, el actual premio Cervantes, le acompañó hasta el año 1990 como vicepresidente de él. Fue aliado durante varios años. Y a Daniel Ortega y al sandinismo le fuerza el mundo a hacer unas elecciones libres. Él quería coquetear con la Internacional Socialista. Él quería no ser considerado tan radical como Fidel, aunque Fidel fue el que los organizó. Entonces, el Frente Sandinista y sus tendencias fueron unidas y fusionadas en Cuba, pero él quería abrirse un poco al mundo y de la mano de Felipe González fue llevado a dar unas elecciones libres en el año 1990. Él tenía la presión de la contrarrevolución también, la presión de Reagan. Nicaragua no era una isla, Nicaragua era un país con fronteras, donde había contrarrevolución en Honduras y en Costa Rica. En Honduras el FDN, la contrarrevolución más apoyada por los estadounidenses, y en el sur el Edén Pastora, ¿no? El que ahora es amigo, el que se había hecho enemigo y violentamente enemigo con las armas. Entonces él, basándose en unas encuestas masivas de todos los organismos encuestadores posibles, se vio que era un claro ganador y se atrevió a presentarse a unas elecciones libres. Y libres fueron. Con la sorpresa, en contra de las encuestas, que gana Violeta Chamorro con un 15% superior a él. O sea, no fue una diferencia de décimas, o del 1 o del 2%, 55% contra 40%. Y él entrega el poder. Y él pasa a la oposición. Entonces, Daniel Ortega pasa a la oposición. Él dice que quiere seguir gobernando desde abajo. Él tiene una base social importante, él tiene unos sindicatos, él tiene unos movimientos populares que desestabilizan el gobierno de Violeta Chamorro, pero se ve que con esas medidas en un país democrático es difícil que él logre alcanzar un 50% de los votos, que son los obligados según la última constitución nicaragüense, la penúltima, porque la última ya no es así, la de Ortega ya no es así, que decía que para ganar unas elecciones tú tienes que sacar un 50% de los votos. Si no lo haces en primera vuelta, vas a segunda vuelta, los dos candidatos con más votos, y en esa segunda vuelta hay que sacar mayoría absoluta. Y entonces Daniel Ortega se quita el uniforme, se viste de blanco, monta a caballo, pero no gana, sigue perdiendo. Pierde una segunda vez, pierde una tercera vez, y a él le dicen que si no se reconcilia con la Iglesia Católica, él jamás va a volver al poder. Entonces él se acerca al cardenal Obando, que en aquel entonces era la primera figura de la Iglesia, y le pide perdón por todo lo que hizo cuando los 11 años de la revolución previa, con todas las persecuciones que había habido, todos los ataques a los colegios privados, católicos, y él le dice que no le vale. Y le dice, tienes que hacer 3 cosas. Te tienes que casar, vas a venir a comulgar todos los domingos y te vas a hincar delante mío. Tu mujer también tiene que venir. La mujer es absolutamente no creyente, o no lo era, por lo menos en aquel entonces. Era una poeta también marxista-leninista que coqueteaba con la brujería. No lo digo como insulto, no le estoy diciendo bruja, sino como una tendencia que a ella le gustaba, sobre todo un tipo de brujería con representaciones de estructuras, de árboles de la vida y de ciertas iniciaciones, pues que a ella le interesaban bastante poco la Iglesia Católica. Pero Ortega entendió que no quedaba más remedio que pasar por el aro. Y entonces decide casarse, decide ir a misa, comulgar, andar con cosas de iglesias, tirar agua bendita, y decidió, como un gesto de buena voluntad hacia la Iglesia,
abolir el aborto. En Nicaragua había un aborto, unos supuestos, y quedan abolidos. Entonces, bueno, de cierta manera, el cardenal, bueno, dice, este hombre parece que va en serio, que se ha convertido, ¿verdad?, en un hombre de fe, y vamos a darle el perdón público. Entonces, bueno, pues pasan dos presidentes liberales, Arnoldo Alemán y Bolaños. Arnoldo Alemán es un corrupto impresionante, una persona que también dilapidó la economía del país, y Arnoldo Alemán, cuando termina su mandato presidencial, porque en Nicaragua solo se podía ser presidente una sola vez, no había dos periodos presidenciales, su vicepresidente, Bolaños, le mete a la cárcel, hace un acto valiente. Yo he sido vicepresidente, pero la investigación que hemos hecho lo ha robado muchísimo, a la cárcel. Pero Arnoldo Alemán controla el Partido Liberal, que era el partido que había gobernado Nicaragua desde que se fue Violeta Chamorro. Violeta Chamorro no era de ningún partido en concreto, era una unidad de partidos políticos. El Partido Liberal le rinde pleitesía a Arnoldo Alemán y se opone al gobierno de Bolaños. Y por lo tanto, Bolaños es un presidente sin parlamento. En Nicaragua no es como aquí, que aquí un presidente sin parlamento desaparece. Se hace una moción de censura y se acabó. Necesitas una mayoría que te sostenga. En Nicaragua, como las elecciones son directas, un tipo puede ganar con un porcentaje, bueno, en aquel entonces necesitaba un 50% en primera o segunda vuelta máximo, pero necesitaba un porcentaje, unos votos directos. El Parlamento se da la vuelta contra ti, bueno, pues tú sigues mandando. No tienes Parlamento, pero Bolaños siguió mandando, sin parlamentarios. Los sandinistas por un lado, 38 diputados, y los liberales en contra de él. Entonces, Alemán en la cárcel, es visitado por Ortega y le dice que hay que reformar la Constitución y disminuir el porcentaje directo necesario para ganar en unas elecciones. ¿Sí? ¿Ortega seguía siendo el líder de los sandinistas? Sí, seguía siendo líder del Frente Sandinista. Sí. Entonces sería una reunión de los líderes de la oposición, sí, el líder de la oposición con el líder de la bancada ganadora, pero que está en la cárcel. Era complicado, ¿eh? Que Nicaragua es complicada, igual seguirla, ¿eh? Aquí es complicado también a veces, pero allá yo creo que todavía es más. Y entonces Daniel Ortega, el líder del Frente Sandinista, va a hablar que se había presentado a todas las elecciones y las había perdido, las tres, contra Violeta, contra Alemán y contra Bolaños. Le dice a Alemán que si él presta sus parlamentarios para reformar la Constitución y disminuir a un 35% la victoria electoral en primera vuelta. Porque él sabía que eso sí lo podía conseguir. Lo que nunca iba a conseguir era un 50%, jamás. Pero un 35% era posible. Y además sabía que el Partido Liberal estaba fragmentado. Porque el Partido Liberal estaba, los que estaban apoyando a Alemán y algunos que estaban saliendo un poquito más decentes a apoyar al presidente. Aunque no había parlamentarios, sí había líderes en el partido político dispuestos a presentarse a las siguientes elecciones y purificar o limpiar o lavar la imagen del Partido Liberal. Alemán hace el pacto con Ortega, reforma la Constitución y queda con un 35% de necesario para poder acceder al poder. Y llegan las elecciones del 2006 y estos son los resultados. Don José Daniel Ortega gana las elecciones con un 38% de los votos, más del 35%. No hubiera ganado si no hubiera habido la reforma electoral. Y el Partido Liberal se parte en dos: Alianza Liberal, Partido Liberal. Sumas de los dos 55%, perdón, 29 más 26. Pero partidos en dos, el que gana es el Frente Sandinista. Ahí aparece Pastora, el comandante cero, con un 0.27, el hombre ya se veía que no prometía mucho, ¿verdad? Y luego pues le fue complicado la vida. Con este resultado electoral, 15% menos de participación que en las elecciones donde gana Bolaños y 25% menos de participación
que en 1990, cuando gana Violeta Chamorro, Ortega vuelve al poder. Y Ortega vuelve al poder y ya no se quiere ir del poder. Ya pasó la experiencia de 1990, donde se arriesgó electoralmente y perdió, y ya decidió que aquí ya no se iba nunca más. Por lo tanto, a un liberal lo pone de presidente del Consejo Supremo Electoral, lo hace multimillonario. Esta es una casa que se acaba de comprar en España este señor, aquí en Madrid. No es la única, esa es una de las tantas que tiene. Y este señor, que fue magistrado de la Corte Suprema, puesto por Arnoldo Alemán, es el que le hace el circo electoral a partir de entonces. Desaparecen los observadores, ya no hay control de las elecciones, los partidos se siguen presentando porque los liberales se prestan al juego por supervivencia, tienen 0 alcaldías o una, los actas de escrutinio son tan curiosas como con 400 boletas recibidas del Frente Sandinista saca 597 votos, ¿verdad? Como votaron, dicen que en Nicaragua votan los muertos, seguramente yo habré votado por Daniel Ortega alguna vez, porque yo vivo aquí y no voto allá, ahí votar, seguramente lo habremos votado todos, y la verdad es que se acabó las elecciones. La sigue habiendo, la sigue habiendo, pero como un requisito más para seguir presentándose al mundo como que las elecciones siguen habiendo, donde ella domina completamente la asamblea y donde los candidatos que se presentan, como este señor de APRE, que no es un candidato de APRE, es un partido político que saca votos y que tiene algún representante. Este señor, candidato a alcalde de Managua, no era candidato a un pueblo de 100 habitantes, que eso puede darse la risa, ¿verdad? O la comedia. Candidato a Managua, la alcaldía, 1,5 millones de habitantes. Su programa de gobierno era congelar el lago, 8.000 kilómetros cuadrados, y llenarlo de elefantes, ¿no? Dices, bueno, pues eso es un circo ya, ¿no?